Jueces, hoy seguimos con el tema de ¿cuál es el tema que estamos tratando? La corrupción, muy bien. Recuerden que ya tenemos 3 tipos de corrupción detectadas. Capítulo 18 del libro de Jueces. Acompáñeme a leer. Si usted no trajo Biblia, puede acercarse a alguien que sí trajo, para que todos participemos de la lectura. Y si no tiene Biblia aún, aproveche que estamos en días de prima y cómprese una bien bonita y bien elegante. Aquí venden, ¿verdad? Hay Biblias en la vitrina, ¿verdad? Tenemos Biblias. Gloria a Dios. Ya tenemos Jueces 18. ¿Sí? Bueno, acompáñame a leer. Vamos a leer Jueces capítulo 18. Yo voy a leer uno, usted me da el siguiente. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Entonces aquellos 5 hombres salieron, vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Amén. Puede sentarse porque vamos a dejar hasta ahí. Para empezar el tema de hoy, porque hemos hablado de la corrupción primeramente familiar, luego hablamos de la corrupción, la corrupción personal, luego la corrupción familiar, y luego la corrupción espiritual, ¿verdad? ¿Por ahí vamos? ¿Sí vamos por ahí? Por la corrupción espiritual. No, por ahí no vamos. ¿Sí vamos por ahí? No. La ministerial. ¿Recuerdan cómo terminamos el capítulo 17? Que la escritura dice que agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Recuerda que el levita procuró agradar al hombre Micaías o a Miqueas. Es el mismo término. El nombre Miqueas es el mismo que Micaías o Micaías. Y agradó al hombre. Después dice la Biblia que Micaías consagró al levita, que la segunda señal de corrupción ministerial, la primera es que procuramos agradar al hombre antes que a Dios. La segunda señal de corrupción ministerial, si usted es una persona con un llamado de Dios,
ejerciendo un ministerio, un cargo. Y la segunda es que Micaías fue el que consagró al levita, es decir, desorden. Es decir, que cuando una persona empieza a vivir una vida de desorden, empieza a pensar que las cosas se pueden hacer como le parece bien o como la persona lo piense, eso es una señal de decadencia ministerial. Y por último dice la escritura en Micaías el 17:13, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Decimos que la tercera señal de corrupción ministerial es cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios por un beneficio económico. Y en Micaías dice la escritura que lo que esperaba de Dios era un estado de prosperidad, que Dios lo prosperara. Pero no dijo por ninguna parte, ahora sí voy a aprender la Biblia, ahora sí voy a entender la Torá, ahora sí voy a entender las escrituras, ahora voy a aprender a hacer los sacrificios, ahora sí voy a saber cómo es la expiación, cómo tengo que presentarme delante de Dios. Y no dijo, ahora Dios me va a prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Y esa es la tercera situación, cuando nosotros le servimos a Dios es por el dinero, por la plata, por lo que nos va a dar. Nosotros debemos servirle a Dios incondicionalmente y de corazón. Amén. Ahí fue donde terminamos. Ahí terminamos. La semana anterior, después de hablar de corrupción familiar, corrupción espiritual y corrupción ministerial. Quiero poner una foto, una imagen acá, para que vean esta foto a manera de introducción. Ahí tiene esa foto. Usted dirá, ¿qué significa esa foto? Yo creo que ya algunos saben. El día viernes, en horas de la noche, hubo un problema en unos cajeros del Banco de Colombia. Y reza el artículo que salió en un periódico digital que se llama Zona Cero. Hoy tenemos la mano larga, si se sigue, entre comillas. Así como usted ha visto los titulares de Cubo, como al panadero le dieron pan, o al zapatero le dieron zapato, o ¿cómo es que se llama? Al carnicero le dieron cuchillo. Aquí decía, amanecimos con la mano larga. La expresión mano larga es la persona que coge lo que no es de ella, que se roba. Y resulta que el viernes en horas de la noche habían dos cajeros, si no estoy mal, de Villaconte. Ese es el de Villaconte y el cajero de la ese era el 79, el cajero de Gran Centro, que estaban dando plata de más. Y eso rodó. Y había gente que llegaba hasta con 5 tarjetas del Bancolombia y sacaban plata. Estaban sacando plata porque el cajero estaba botando plata de más. Y había filas, había trancones. La gente peleaba por entrar a sacar dinero. Y la policía tratando de evitar de que eso porque la gente, como estaba lleno este cajero, se fueron al otro Bancolombia, pero no en todos estaban. Esto es una señal de que la corrupción no es responsabilidad ni culpa, como decimos, del Estado, ni del gobierno de turno, ni de los políticos. La corrupción es culpa del mismo hombre. Porque esa gente que tiene una cuenta, esa gente que tiene unas tarjetas, es gente que no tiene necesidad. A lo mejor. Pero ven la oportunidad de robar. Eso es robar. Pues a mí una vez un señor, me monté en un taxi y este señor me dijo estas palabras. Me dijo, ayer me llamó casi que con una noche. Le dije eso, veníamos hablando, porque ayer me llamó mi esposa que cuando los bancos se les cae el sistema, ese señor como que
que no sé a qué banda pertenece, pero me dijo eso. Es que cuando se cae el sistema, los cajeros botan plata de más. O sea, ellos la botan, pero no la registran, no aparece registrada. Entonces todo el que entra y saca plata y no se la deducen a él en su cuenta, sino eso es algo, un desorden que hay. Y el Señor decía, cada vez que se cae un sistema, nosotros tenemos personas que nos avisan. Y anoche nos avisaron, pero cuando me avisaron yo estaba por otro lado, imagínense. O sea, hay gente esperando que se caiga el sistema para ir a meter tarjeta y sacar plata, robar. Usted no ha visto cuando se voltea un bus, un carro, un camión de alimentos, de cerveza, de huevos, de lo que sea, la gente sale corriendo a robárselo, pero no ayudar a las personas. Entonces, esa es la manera de introducción, con lo que quiero empezar hoy, de que la corrupción está en todas partes. El problema es que no nos toque a nosotros, amén, iglesia, que nosotros no caigamos en ese error, en ese defecto. Amén, iglesia, estamos aquí. Porque nosotros debemos ser diferentes. La Biblia dice en Éxodo 20 que no podemos hurtar. Y eso es hurtar. Eso es robar. Si yo sé que ese cajero está regalando plata, voy a sacar plata de más. Esa plata no es mía. Esa plata a alguien se la saca. Téngalo por seguro que no la va a pagar el banco. A alguien se la saca sin que se dé cuenta. Pero lo que quiero mostrar es cómo las personas marchan, se levantan, hacen manifestaciones contra la corrupción, pero en sí el ser humano es corrupto. Está esperando una oportunidad, como dicen por ahí, la papaya. Y debemos empezar el cambio en nuestra misma casa. Nosotros mismos tenemos que empezar eso. Amén, iglesia. Nosotros mismos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nosotros debemos rechazar estas situaciones y no decir de pronto, ay, lástima que yo no estuve por ahí, me hubieran avisado. Y eso me pasó también en lo de la vivienda o en lo del banco de Bogotá. No, esto es malo, iglesia, esto es malo y a Dios no le agrada. Amén. Nosotros, si usted entra a un supermercado y se come una fresa o una mora, un dulcecito, y usted se va sin pagarlo, usted está robando. Y no me diga que es que yo me robo más a mí. Ese discurso comunista en contra de la propiedad privada, ellos verán algo. Pero yo pago lo que tengo que pagar. Porque si no lo hago, estoy también siendo un corrupto. Amén. Amén, iglesia. Vamos a ir a la palabra porque vamos a hablar hoy de una tribu que entra en acción. Se llama la tribu de Dan. Y ahora el problema salió de la familia, salió del hogar de Micaía con una madre sobreprotectora, con una madre alcahuete, porque la expresión es alcahuete, una madre encubridora, una madre permisiva que tenía en su casa, recuerdan, un dinero, su hijo se lo robó. Ahí empezó en esa casa empezó la corrupción. Luego pasó, recuerden, de la madre al hijo y del hijo al nieto. Pero después de eso, ya pasó al sacerdocio, a otro plano. Pero ahora vamos a ver cómo pasa una tribu de Israel, llamada Dan. Pero para hablar, mire el versículo 18, el versículo 1 del capítulo 18, empecemos en el contexto que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Esta es una verdad que necesita ser aclarada, porque los hombres de Dan sí les habían entregado una heredad, una posesión. Yo les voy a mostrar ahora en el mapa. Pero lo primero que debemos destacar es que el contexto de nuestra historia nos marca nuevamente una ausencia de autoridad, que es una de las cosas más terribles que sucedió en la época de los jueces. ¿Por qué? Porque no había un líder, no había un rey, no había una persona que ejerciera una gobernación o la dirección o la administración
de la nación naciente de Israel. ¿Se da cuenta? El problema no es tener abundancia. El problema no es tenerlo todo. El problema no es que Dios le bendiga a usted, sino lo que usted va a hacer con lo que Dios le da. La Biblia dice que Dios le dio la tierra prometida. Ellos querían su tierra prometida y Dios se la entregó. La tierra que fluye leche y miel. Pero resulta que ellos entran a la tierra prometida y no tenían un rey, no tenían un líder, no tenían quien dirigiera los destinos de esa nueva nación que se había sentado en los territorios de Palestina. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una énfasis de Dios en destacar en el libro de Jueces que no había rey, que no había un líder y que no había una dirección. Un énfasis para mostrarnos que cuando no hay una cabeza, cuando no hay alguien que dirija, entonces va a haber problemas. Amén. En el hogar tiene que haber una cabeza. Amén, iglesia. Amén. Tiene que haber un líder. Bíblicamente debe ser el esposo. Pero en el hogar muchas veces no manda nadie, a veces mandan todos, o a veces hasta los hijos son los que mandan en el hogar. Los hijos son los que deciden, los hijos son los que toman decisiones, los hijos son los que eligen las cosas que se han de hacer en la casa. El padre no va a decirle al hijo: mijo, ¿qué hacemos hoy? Mijo, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Sí, porque ahora los muchachos antes a uno lo ponían a comer lo que le daban, uno se lo tenía que comer. Tocaba, hermano. Mi mamá hacía riñón guisado, que mi mamá es de Santander, y el riñón cuando lo están cocinando se le sale el aroma propio del riñón, ¿verdad? Y a mí no me gustaba el riñón y no me gustaba la pajarilla, pero yo me lo tenía que comer. ¿Por qué? Porque en la casa mandaba mi papá y mandaba mi mamá. Pero ahora mismo no quieres comer. Toma, mijo, para que te compres un perro caliente. No quieres comer, tienes un bono por ahí de iFood. Mira a ver qué te mandó iFood hoy para que compres. Mire, la necesidad de un liderazgo importante. ¿Qué quiero decirle? Que se necesita un liderazgo para empezar a solucionar los problemas de corrupción. Se necesita que haya una cabeza visible. Yo lo dije la vez pasada, hermano: el que manda, manda aunque mande mal. Amén. Mire, la escritura dice que aparte de que no había rey, ellos buscaban una posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión. ¿Me permiten el mapa, por favor? Le voy a mostrar el territorio de Israel y le voy a mostrar dónde está ubicado. Hazme un zoom, por favor. Ay, otro poquito. No, hacia afuera, hacia afuera. Ahí. ¿Ya lo vio? Sí tenía posesión. Mire, el problema de nuestra historia está en los montes de Efraín. Ahí era donde vivía Micaía, en la parte morada. ¿Sí la ven? Ahí vivía Micaía con su mamá, la alcahueta. Y vivía Micaía, el que tenía el santuario idolátrico. Dan estaba acá. Mire, ¿sí lo ven? A Dan le tocó la parte, gracias, le tocó la parte occidental del territorio de Israel. Aquí estaba Dan. Mire, este era el territorio de Dan. Pero Dan tenía un problema, y era que Dan estaba rodeado por filisteos. En el libro de, le voy a dar la referencia, en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 34, búsquelo, usted no me pasen él, por favor. Jueces 1:34, dice la Biblia que los amorreos hicieron huir a la tribu de Dan. Los acosaron de tal forma que los llevaron al monte y no los dejaron tomar posesión de la tierra de ellos. Mire, esta es la tribu de Dan, esta era su heredad. Pero resulta que ellos estaban
todavía rodeados por filisteos. Había muchos amorreos, filisteos, eteos, jebuseos, todo eso, terminados en ellos. Y la Biblia dice que como ellos estaban siendo acosados por los enemigos, usted sabe que ellos llegaron a tomar una tierra que era habitada, a conquistar. Entonces ellos huyeron hacia el monte de Efraín, hacia las montañas. Esta es una parte, si ven, la parte que se encuentra como rugosa con relieve es una parte montañosa. Ellos tuvieron que huir hacia la montaña. Es decir, que no fue que no tenían heredad, sino que los enemigos no dejaron que ellos tomaran posesión precisamente de su tierra. Y la tribu de Dan era de las tribus más numerosas de Israel. Era la segunda en número. Ahora, vamos a seguir leyendo. Déjame el mapa, por favor, porque aquí está. Miren, aquí se encuentra el epicentro de nuestra historia. Micaía vivía aquí. Y resulta que la tribu de Dan, de la que vamos a hablar hoy, vivía en la parte occidental del monte de Efraín. Ahora, ¿dónde vivía el levita que emigró hacia lo que fue el monte de Efraín? Mírenlo aquí, Belén. Belén está al norte. Aquí no aparece, ahora lo vemos. Y acá se encuentra Kiriat-Jearim, que fue el lugar donde ellos hicieron, Belén está aquí. Estoy perdido, disculpe. Aquí está Belén. Belén, Dan, Efraín. Y aquí se encontraba Silo, que era el lugar de adoración, donde se encontraba el tabernáculo, donde debían ellos subir a adorar. Bueno, seguimos adelante. Ahora, la escritura dice que los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora, Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: ir a reconocer la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín. Déjame el mapa, por favor. Vamos a seguir con el mapa. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, está conmigo en el versículo 3, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está con vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Ahora sí vamos al norte porque confundí Lais con Belén. Qué pena. Aquí está Belén. Vamos a subir un poquito. Mire dónde ellos llegaron. Estaban aquí. ¿Suben? Ahí, aquí está. Mira el norte. Todo lo que tuvieron que atravesar, surcar, y se establecieron. Aquí era donde quedaba la ciudad de Lais. Lais significa Lais significa, se me escapó el nombre, tengo hoy la memoria la tengo un poco, me está fallando. Aquí se encontraba Lais y ellos mandaron unos embajadores o unos espías mejor para observar la tierra de Lais, que estaba muy distante al norte, mira, en lo que era la frontera con Siria. Ellos vinieron de acá hasta acá para inspeccionar esa tierra, porque ya la demás tierra estaba ocupada y porque esta tierra estaba como que mucho más liviana de enemigos, de acosadores. Era una tierra como más tranquila y ellos quisieron encontrar una tierra más tranquila y se fueron acá. Aparte de todo eso, de encontrarse con una tierra que era bastante agradable, los habitantes de esa tierra tenían unos ciertos problemas que vamos a analizar. Ya me acordé. Lais significa desmenuzar. Desmenuzar. Ese es el significado de Lais. Desmenuzar. O sea, desgarrar algo con los dientes. Es lo que significa Lais. Ahora, sigamos adelante porque vamos a ver la historia de Dan, porque para hablar de Dan tenemos que ver de dónde salió la tribu de Dan. ¿Cuál fue el origen de la tierra de la tribu de Dan? Porque es la que nos interesa. Vamos a bajar, por favor.
Antes de llegar allá, a la nueva, mire que tiene Dan acá y Dan arriba. Vamos a hablar un poco de la tribu de Dan, de dónde salió, porque Dan es uno de los hijos de Jacob, precisamente con Raquel. La escritura dice en el capítulo número, vamos a leer Génesis, quiere usted puede leer conmigo la historia particular de Génesis capítulo 29, donde nacieron o donde salieron las tribus de Israel. La escritura dice que Jacob le trabajó a su suegro Labán, porque le trabajó 7 años porque estaba enamorado perdidamente de su hija menor. Labán tenía una hija menor que se llamaba Lea, una hija menor que se llama Raquel y una hija mayor que se llamaba Lea. Pero dice la Biblia ahí, usted lo puede ir leyendo en Génesis 29. Ahí tiene toda la historia, pero no voy a leer, sino que voy a hacerle un recuento. La escritura dice que Jacob le trabajó 7 años a Labán para que le diera a Raquel por mujer, pero Labán, en vez de darle a Raquel por mujer, le dio a la mayor, a Lea. Entonces cuando él le reclamó, ¿por qué me deja? Es que esa no es la costumbre de entregar primero la menor y después la mayor. Primero tenemos que desencuesarnos con la mayor y después ¿verdad? La que se estaba quedando, la que le estaba pitando el tren. Y le entregó a Lea. Pero la Biblia dice que a Jacob le gustaba a Raquel. Él amaba a Raquel. Hizo un trato con Jacob que le iba a trabajar otros 7 años para que le diera a Raquel. Así dice la Biblia. Entonces, al cabo de un tiempo, la escritura dice que Jacob amaba a Raquel. Sin embargo, este hombre, aunque amaba a la otra, no soltaba a la otra, ¿verdad? La escritura dice que Lea era menospreciada. Así dice la Biblia, menospreciada. Es decir, que él estaba con ella, pero no la amaba. La trataba a lo mejor mal, no le mostraba cariño, amor. Y la Biblia dice que Lea, las dos eran estériles. Lea era menospreciada. Pero dice la Biblia que Dios se acordó de Lea y dio a luz. Y le puso a su primer hijo Reubén. Nosotros decimos Rubén, pero originalmente hebreo es Reubén. Porque el término Ben en hebreo es hijo siempre. Siempre que usted vea un Ben con B grande es hijo. Y ella le puso Reubén o Rubén porque dijo, la expresión de ella cuando tuvo a su hijo Ben, un hijo, venid y ven un hijo que Dios me ha dado. Y eso es lo que traduce ven, vean mi hijo o vean un hijo. Es lo que traduce Rubén, eso es lo que significa el nombre de Rubén. Miren cómo eran tremendos los nombres, el significado. Después dice la Biblia que ella volvió a quedar embarazada y le puso a su hijo Simeón, o Shama, o Simeí, que lo puso aduciendo, es que Dios me escuchó, ahora me oyó, y por eso oyó mi aflicción, entonces le voy a poner Simeón, que significa oír. Pero volvió a tener otro hijo. Imagínense, iba por los 5 sentidos, ya primero la vista, el oído, y ahora venía la mano. Porque vino y tuvo otro, digo, este hijo que tengo, este hombre ahora sí no me va a dejar. ¿Cómo es que dice? Ahora lo voy a capturar. Y le puso Leví, que significa sujetado, amarrado. ¿No le suena muy curioso a veces, verdad? Eso lo usan muchas veces, pasa en la realidad, que hay mujeres que piensan que con un hijo van a amarrar a un hombre, que lo van a sujetar, que van a traerlo consigo, pero parece ser que a ella no le funcionó. Pero ese tercer intento fue tan glorioso que de ahí nacieron los levitas. Leví significa sujetado. ¿Cuántos hombres sujetados habrán en el mundo? Yo creo que la tribu de los levitas del mundo es mucho más grande de lo que pensamos, ¿verdad? Hay muchos levitas, ¿verdad? Muchos levitas sujetados. Entonces dice la Biblia que Raquel no se quedó atrás y clamó y
se acercó y le dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Ese es un eufemismo. Me muero. Un eufemismo es una expresión, ya se lo he explicado antes, delicada de algo terrible, de algo muy fuerte. Se utilizaba mucho en el libro de Génesis, hay mucho eufemismo. Por ejemplo, se llegó, usted sabe, tener relaciones. Conocer es tener relaciones. Acá, cuando Raquel le dice a Jacob: dame hijos o me muero, no fue me voy a morir naturalmente, sino dame hijos o me quito la vida. Eso fue lo que ella le dijo: o me das hijos o me quito la vida. Es decir, que aparece por primera vez en la Biblia el intento de suicidio. Ahora, Jacob se molestó porque Jacob le dijo: ¿acaso yo soy Dios que deja o quite vida? Yo no tengo la culpa. Entonces esta mujer, Raquel, estaba tan desesperada que ella tenía una esclava, una sierva, que el papá le había entregado, que se llama Bila. Le dijo: bueno, llégate a mi sierva Bila para que ella dé a luz en mis rodillas y ese es el hijo mío. Y efectivamente lo hizo de esa forma. ¿No les parece la historia conocida? Abraham. Recuerde que también Sarai se desesperó y le dijo: ven, llégate a Agar. Bueno, acá esta mujer tenía una competencia con Lea, porque Lea, aunque era más vieja, aunque era una mujer de mucho más edad, Dios había abierto su matriz y estaba dando a luz, pero Raquel era joven y era estéril. Y la Biblia dice que Bila concibió, llegó Jacob también bravo, ¿verdad? Qué hombre tremendo. Porque este hombre no solamente se llegó a las dos, sino a las dos esclavas también, hombre bravo también. Ya que insiste, dijo Jacob, se llegó a Bila y Bila dio a luz y concibió y dio a luz. ¿Sabe quién dio a luz? Adán. ¿Y sabe qué significa Adán? El hebreo de Adán es din, tiene din, dum o dan, que significa juez o juzgar. Eso es lo que significa Adán. Y lo dice claramente en el capítulo 30 del libro de Génesis, cuando ella dice: Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre, o llamé su nombre, llamaré su nombre Dan, porque Dios me juzgó. Y Dan significa juzgar. ¿Sí ha escuchado el nombre de Daniel? De ahí viene Daniel. Dan es juez o juzgar. ¿Qué significa Daniel? Juez. Y él es Dios, Dios mi juez. Eso es lo que significa Daniel. Entonces Dan aparece en la escritura, en el libro sagrado, como el producto de un alquiler, uno de los primeros alquileres de vientre en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y Dan nace hijo de una esclava, de una sierva, pero eso para esta mujer fue una victoria. Pero no voy a seguir con toda la historia de los hijos de Jacob. Me voy a quedar ahí porque me voy a detener en Dan, porque la historia de Dan fue una historia muy particular. La Biblia dice después de esto que en una ocasión, imagínense, el padre de Rubén, el padre de Dan, el patriarca Jacob, se fue a otros contornos, y en Génesis 35:22 nos dice que Rubén se acostó con la madre natural de Dan, que era Bila. Recuerda, la madre natural de Dan fue Bila, la esclava. Bueno, Rubén se llegó a la mamá de Dan, la mamá natural, que era Bila, y se acostó con ella. Esta Bila, lógicamente, era una concubina de su padre, y la Biblia dice que lo cual lo llegó a saber Israel. O sea, un dicho se convirtió en un dicho, en un proverbio para Israel, el pecado que cometió Rubén. Estoy hablando de Dan, sigamos hablando de Dan, porque cuando Jacob va a morir, en el capítulo 49-16 de Génesis,
Vamos a quitarlo, pon la cita, ahorita lo volvemos. Génesis 49:16. Jacob da una profecía acerca de sus hijos y menciona a Adán. Vamos a ver lo que le dijo Jacob a Adán. Capítulo 49, versículos 16 al 18. 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo. Mire que reitera nuevamente el significado, la identidad de quién era Dan, y lo menciona nuevamente acá en Génesis 49. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Mire lo que dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Voy a leer nuevamente para que usted vea la descripción que hace el padre de Dan acerca de la naturaleza, la identidad y el futuro de Dan. Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora, que es una serpiente venenosa, junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Qué terrible lo que está diciendo el mismo padre de Dan acerca de su hijo, ¿verdad? Parece que estoy echando como una maldición, pero está hablando prácticamente una profecía de lo que iba a ser el futuro, el camino y la identidad de Dan a través de la historia del pueblo de Dios. Mira lo que dice, porque hay una expresión hebrea más pura. Ya esta tiene sus traducciones, pero la versión más pura acerca de Dan la encontré, y dice que Dan, el original más puro hebreo, dice que Dan será como un rastro de la serpiente. Eso es lo que dice de Dan. Pero hay dos cosas interesantes acerca de lo que Dios dice de Dan. Lo primero es que la compara con una serpiente, a la tribu de Dan. Pero no cualquier serpiente. Dice que esta serpiente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo dice? ¿Dónde va a morder a los caballos? En los talones. ¿Se recuerda? ¿Lo asocia con algo? Génesis 3:15. Es decir, de aquí, ojo, que estoy teorizando, no estoy afirmando una verdad absoluta. Los teólogos y los exégetas dicen que de la tribu de Dan vendrá el anticristo. Recuerda, esta te dirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aparte de eso, en el libro de Apocalipsis, donde aparecen los 144,000 sellados, obviamente se omite el nombre de Dan y se incluye el nombre de José, es decir, uno por otro, pero no aparece Dan entre los 144,000 sellados del libro de Apocalipsis. Y eso también refuerza un poco la teoría de que de la tribu de Dan, de la descendencia de Dan, va a salir el anticristo, porque tiene que ser judío. El anticristo va a ser un hombre judío. Ahora, sigamos adelante para hablar de Dan. Ese es lo primero. Lo segundo es que Dan es comparado por la tradición judía efectivamente como un rastro de serpiente. Usted vio lo que hizo Dan ahí. Muéstrame el mapa un momentito. Usted vio lo que hizo Dan ahí. Dan se movió en forma zigzagueante para conquistar. Mire lo que hace Dan. Atraviesa todo el territorio y sube hasta el norte de Israel. Quita un poquito el sur. Un poquito el sur. Mínimo. Ahí. Mucho. Ahí. Ya. Miren todo lo que atraviesa. Monte de Efraín, atraviesa Manasés, Isaacar, Neftalí, para terminar allá en los territorios de Sidón, al norte de los sidonios, de los límites con Siria. Pero no estoy tomando solamente la base de lo que fue el establecimiento de Dan en Lais.
sino que la historia dice que cuando el reino del norte, Israel, recuerda usted que el pueblo de Israel se dividió en reino del norte y el reino del sur, ¿recuerda? El reino del sur era esto, ¿ya? Benjamín y Judá, hacia acá. El reino del norte era de la mitad hacia arriba. 10 tribus hacia arriba, 2 tribus hacia abajo. El reino del norte fue llevado en cautiverio por Tiglat-Pileser III. Cuando ellos fueron llevados, ¿dónde estaba Dan? Allá arriba. ¿Y sabe qué dice la historia? Que los de Dan lograron huir y emigraron por el mar Mediterráneo hasta las costas del Mediterráneo, hasta las costas de la península escandinava, y ahí se estableció. No le voy a hablar ahora, entrar en detalles, pero le voy a nombrar un país solamente. ¿Ha escuchado hablar de Dinamarca? ¿Sabe cuál es el nombre de Dinamarca? Dinmark. ¿Sabe qué significa marca? Dinamarca significa la marca de Dan, o la marca de Din, o el rastro o la marca de Din. Es decir, que la historia confirma que Dan tiene sus raíces asentadas en la península escandinava, en Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Le voy a dar un dato de un río famoso que empieza por Dan, el Danubio. Eso lo veremos más adelante, pero lo que le quiero dar a entender es que Dan se movió como serpiente por todo lo que fue la antigua civilización. Es decir, nunca se quedó quieto. Ahora sigamos adelante para que veamos lo que pasó con Dan, porque nos interesa mucho acá lo que pasó, porque estamos hablando de historia, de contexto, y no hemos empezado todavía el mensaje. Pero vamos a entrar en el mensaje. La escritura dice que estos hombres tenían una necesidad de establecerse allá. Recuerda, al norte, allá, la tierra se llama Lax, que significa desmenuzador, el que desmenuza. Ellos se fueron al norte, huyendo de los filisteos, de los amorreos. Allá nos vamos a buscar una tierra de los lados de los sidonios. ¿Dónde estaban los sidonios? Los sidonios estaban aquí. Tiro y Sidón aquí. Este territorio de aquí, Sidón significa pescador, porque el pueblo de Sidón era un pueblo que se dedicaba a la pesca. Y esta era la región de Sidón. Ahora usted se va a dar cuenta por qué estoy hablando de pescador y por qué estoy hablando de Sidón. ¿Por qué lo vamos a relacionar? Porque la Biblia dice que hay una costumbre en los sidonios. Vamos a leer acá. En el versículo 7, los 5 hombres salieron y vinieron a Lais. No me cambie el mapa. Y vieron que el pueblo que habitaba en Lais, ahora sí acércate por favor. Ya saben que vamos de aquí para allá arriba. No, estamos aquí porque ellos llegaron al monte de Efraín, a la casa de Micaín. Subamos. Amplía por favor. Más, ahí, baja. Baja bastante porque voy para Lais. Aquí está Tiro y está Sidón también. No aparece el mapa, pero Sidón está. Se fueron hacia este lugar, hicieron la inteligencia que debían hacer, procuraron ver cómo era aquella región. El versículo 7 dice que cuando ellos llegaron allá a Lais, que significa desmenuzador, vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, ¿y qué más? Oiga, tenía tremenda hoja de vida Lais, ¿verdad? Seguro, ocioso y confiado. Tenía un estilo de vida totalmente destructivo. Seguro, ocioso y confiado. El versículo 7 es como si le dieran el currículum vitae de Lais. Mire, no solamente eran seguros, ociosos y confiados, sino, dice, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbase de cosa alguna, ni había quien poseyese el reino.
sino que dice que estaba lejos de los sidonios y no tenía negocios con nadie. Es decir, eran unas personas totalmente aisladas de la sociedad. Aquí estaba Dan y los sidonios estaban aquí. Esta era la región de Tiro y Sidón. Ellos estaban aquí. Y la escritura dice que, mire, no tenían ningún tipo de relación con esta región. Ellos dicen en la Biblia que vivían confiados, ociosos. ¿Y qué más dice la Biblia? Que no tenían negocio con nadie. Es decir, yo vivo mi vida y los demás verán lo que hacen. Unos estilos de vida totalmente destructivos, iglesia. Porque lo primero que debemos entender es que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad que sí? No podemos crear una república independentista, nosotros pretender que no necesitamos de nadie. No podemos pretender que yo, como que decía el dicho antes, yo no como con nadie. O a mí no me da a comer el vecino, a mí no me da a comer el... No, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Amén, iglesia. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Muy bien, mi hermano, gracias. Exactamente. Y es menester que nosotros entendamos que lo primero, la primera característica que este pueblo tenía, dice la escritura, es que estaba seguro. Es decir, que estaba convencido de que nada le iba a pasar, que todo estaba bien y que nadie iba a robarle su tranquilidad. Luego dice la Biblia que estaba ocioso. ¿Y saben qué significa ocioso u ociosidad? El ocioso condenado por Dios. El ocioso es el que no tiene nada que hacer. No trabaja, no hace nada, nada más anda con el celular. No hay nada que hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo están haciendo los jóvenes? Los jóvenes ahora que están de vacaciones, ¿verdad? Que dicen, no tengo nada que hacer. Sí, ya me aburrí porque no tengo nada que hacer. La Biblia dice que los de Lai eran, escuchen, seguros, ociosos y confiados. Pero ¿saben lo que me gusta? Que dice conforme a la costumbre de los de ¿qué? De los de Sidón, los sidonios. Y Sidón, o los sidonios, que traduce pescador, era un pueblo que solamente vivía dedicado a la pesca, no hacía más nada. ¿Usted no ha visto los pueblos pesqueros de aquí de nuestra litoral atlántico? ¿Usted ha visto en Tasajera? Usted no pasa por Tasajera y usted ve cómo se ve la miseria. Y usted pasa y eso siempre está lleno de basura ahí adelante. Todo eso lleno de basura. Las casitas son unos palafitos. Usted ve que la gente no prospera. Pero no es culpa del gobierno ni la falta de oportunidades. Porque yo he hablado con personas de ese lugar. Inclusive he hablado con el hermano Franklin, que ustedes lo conocen, que él es mayorista de pescado. Y él me dice que las personas ahí reciben muchas veces hasta 200, 300 mil pesos en un día. Y lo primero que hacen es que se lo toman. Es más, ahora que hubo que creo que fue en la vez que yo viajé con mi esposa, creo que fue para lo que fue el 11 de noviembre. Nosotros íbamos nos fuimos tarde noche el sábado, y cuando llegamos a Ciénaga, a los lados entre Tasajera y Pueblo Viejo, creo que es verdad, hermano, eso había un poco de verbena. Los picos afuera, le ponen así los papelitos así, los picos prendidos, la gente bailando ahí en la calle. Y uno se da cuenta que las personas tienen mucha necesidad, pero cuando hay fiesta, hay fiesta. Y tremendo me picó. O sea, yo creo que el pico vale más que la casa. La gente vive en la tierra. Nosotros fuimos a predicar una vez allá a Tasajera. Allá un hermano amigo nuestro abrió una obra. Pero las personas no quieren cambiar su estilo de vida. Y la costumbre de los sidonios, ¿cuál era?
La costumbre de los ciudadanos es vivir el día a día. Vivir hasta donde se pueda, sin meterse con nadie. Yo no tengo problemas con nadie. Voy a tener lo suficiente para vivir y hasta ahí. Y esa era la costumbre de los de Sidón. Vivir sin inmutarse. Dice la Escritura, sin que los perturbase cosa alguna, iglesia. A veces nosotros somos así de perezosos, de mediocres. ¿Y saben por qué? Porque llegamos a una zona de confort donde pensamos que aquí no tengo problemas con nada ni con nadie, estoy tranquilo. ¿Para qué me voy a afanar y para qué me voy a buscar problemas? Porque la gente sabe que entre más tú alto quieres llegar, tienes que sacrificarte más, tienes que trabajar más, tienes que exigirte más. Amén, iglesia. Cuando yo tenía mis dos hijos pequeños, mis dos hijas antes de hacer Esteban, uno vivía como más tranquilo, pero a medida que los hijos empiezan a crecer, empiezan a exigir más. Y uno no puede vivir como los de la IS, o los de la IS, perdón. Uno no puede vivir como los de la IS, seguros, ociosos y confiados. Uno tiene que echar para adelante. Amén, iglesia. Si usted tiene trabajo, prepárese, capacítese, estudie, haga un diplomado, un seminario, un posgrado, una especialización, una maestría, un doctorado, para que lo asciendan y gane más dinero. Y si no tiene trabajo, ponga una empresa. Así sea una venta de empanadas, de pasteles, de fritos, de lo que sea. Pero no viva conforme a la costumbre de los de Lais, seguros, ociosos y confiados. Amén, iglesia. Ahora la Escritura dice que aparte de eso no tenían negocio con nadie. No se juntaban con los demás. Eso es malo, iglesia. Una de las evidencias de una personalidad tóxica, la psicología dice que es precisamente el aislamiento. Hay personas que no se juntan con los demás, que no se hablan con los demás, que no le hablan a nadie. Imagínense en live, ¿qué tal que se les cayera el internet, por ejemplo? Que les quitaran el agua, que Electricaribe hiciera un racionamiento, imagínense. ¿Dónde iban a guardar la comida y esas cosas? O sea, ellos estaban aislados, dice la Escritura, que no tenían ninguna alianza ni relación con nadie. Usted y yo no podemos así. No podemos ser así, iglesia. Nosotros tenemos que ser sociables con los demás. Iglesia, ¿me está escuchando? El cristiano no puede ser maleducado, que no saluda, que no le habla al vecino, que no le habla al del lado, al que está detrás. No, eso no le va a resultar espiritualidad al cristiano. El cristiano debe asociarse con las demás personas. ¿Cómo dice Eclesiastés? Mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Mejor son dos que uno porque si el uno cayere, el otro lo levantará. Mejor son dos que uno. Y dice que el cordón de tres dobleces no se rompe. Amén. Estos hombres tenían un estilo de vida totalmente ermitaño. No me relaciono con nadie. Usted no puede decir, yo llego a la iglesia porque yo voy a escuchar la palabra de Dios. Yo no voy a hablar, no, yo me voy ya. No, relaciónese con el hermano. Mire, aquí hay hermanos que tienen negocio. Aquí hay hermanos que tienen arte, que tienen microempresas. Amén. Si usted tiene alguna necesidad, muchas veces un hermano de la iglesia la puede suplir. Porque el hermano de la iglesia tiene ese negocio, tiene esa habilidad, o tiene ese arte, o lo puede asesorar. Aquí en la iglesia hay de todo. Pero a veces nosotros hacemos como esto, no tenemos negocio con nadie. Yo vengo a la iglesia y ya, me voy enseguida. 8, dice la Escritura, que sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, el 9, levantaos. Ahora le está hablando los espías a los de Dan. Levantaos y subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. 18:9. Y vosotros no haréis nada. ¿Qué dice la Biblia? No seáis ¿qué?
perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Había un problema. Y no solamente era que los de Lais eran seguros, ociosos y confiados, sino que los de Dan era flojo. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. ¿Cómo es que dice la Biblia? El perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Esa es la verdad. El perezoso te arma una microempresa, un holding, te arma un holding, como el que estaban hablando en estos días en temas políticos. Te arma un holding como 5 empresas, pero todo lo tiene en la cabeza. Porque la Biblia dice que el perezoso todo lo desea. Dice, mañana sí me levanto temprano a buscar trabajo. Mañana va a ser día. Mañana me levanto a las 10 de la mañana. Madrugo a las 10 de la madrugada. La Escritura dice que estos espías, recuerda, a diferencia de los espías de Josué, que dijeron, no, esa tierra es muy grande y los hombres son gigantes y nos van a comer como pan. Estos espías dijeron, bueno, esta tierra está buena, la gente está confiada, no tiene negocios con nadie, están lejos. Subamos contra ellos. Y nosotros hemos visto que la tierra es buena. Y el 9 dice, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. La Escritura dice en el 10, cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Imagínense, tenían una tierra ideal, porque dice que no faltaba cosa alguna, pero esta gente era flojo, perezoso. Hermano, en la pereza es un tipo de corrupción también. Hay mucha gente que trabaja de corbata. En el Estado hay muchas nóminas paralelas. Hay gente que no va a cobrar el sueldo. Conozco una persona que me dijo así, yo trabajo con la gobernación y yo voy nada más 2 o 3 veces en la semana y después voy y recojo el cheque. No hace nada. Hay mucha gente que ¿verdad? Se les hace agua a la boca a mucha gente. Pero eso no es Dios. Porque el día que tú vas a trabajar, si tú te vas 1 hora antes, o si tú llegas 1 hora después a trabajar, y te pagan las horas completas, tú estás siendo un corrupto, porque te están pagando más de lo que tú trabajas. Amén. Hay que trabajar lo que le corresponde a uno trabajar. Hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Porque ya estamos viendo estamos en la corrupción tribal, de la tribu de Dan. Ahora dice la Escritura, para adelantarnos y saltar, la Escritura dice, en el versículo número 15, que los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. El versículo 18, entrando pues aquellos de la casa de Micaía, tomaron la tierra, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué le dijo el versículo 19? ¿Qué le dijeron los hombres? Cállate, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Ya la corrupción que empezó por la casa, siguió por la familia, siguió por el sacerdote, ahora iba para la tribu. Porque es que lo malo se pega. Lo malo corre rapidito, y como era Dan, la Biblia dice como rastro de serpiente. Y la Escritura dice que estos hombres le dijeron a Jonatán, ahora usted va a ver que se llama Jonatán el levita, le dijeron, cállate,
pon mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro padre y nuestro sacerdote. ¿Te es mejor acaso ser padre de una familia que de una tribu? Imagínense lo que decíamos la semana anterior, iglesia. La tribu, los levitas estaban abandonados, estaban descuidados, no tenían dónde vivir, los habían dejado a su suerte. Y le dice una tribu a este hombre: vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Eso lo tenían que hacer desde un principio, pero esta gente ahora lo hace, pero lo hace de la forma incorrecta. Porque quiero decirle una cosa: se puede tener éxito y ser un corrupto. No todas las personas que triunfan en la vida son honradas y son honestas. Se puede tener éxito siendo un corrupto. Se puede tener éxito haciendo las cosas mal, incorrectamente, de una forma deshonesta. Usted y yo sabemos y conocemos gente que le va bien, entre comillas, pero son corruptos. ¿O no es así? Amén, iglesia. Haciendo las cosas mal, tienen éxito. La hija de esta mujer, Aida Merlano, ¿por qué se hizo famosa? No precisamente por hacer las cosas bien, porque lo primero que hizo fue estar presente en la fuga de su madre. Y después, ¿qué hizo esta mujer? Sí, se empelotó y ¿cómo es que se llama? Y salió en los medios de comunicación, y ahora también dice que la mamá se va a entregar. O sea, haciendo cosas malas hay gente que se hace famosa, que lleva una vida entre comillas de éxito. No significa, escúcheme, que te vaya bien que tú no estés haciendo algo malo. La Biblia dice que esto alegró en el 20 al sacerdote. Tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Se fue alegre el sacerdote, porque iba a ser el sacerdote de una tribu y el padre de una tribu, de la tribu de Dan. Imagínense, iba contento este hombre. Pero la escritura dice que cuando ya se habían ido, los de la casa de Micaía, los hombres que habitaban la casa cercana, se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y Micaía se fue con ellos, y en el 24 dice la Biblia que los enfrentó a los hombres de Dan y les dijo, ¿qué le dijo en el 24? Tomasteis mis dioses. ¿Qué más dice? Que yo hice, y al sacerdote os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué me preguntáis qué pasa? Y el 25 dice, y los hombres de Dan le dijeron, los hijos de Dan, no deposes tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico nos acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que era más fuerte que él, volvió y regresó a su casa. Mire que la situación ya estaba corrompiendo también a la tribu de Dan, porque la tribu de Dan, yo no le veo hasta el momento, yo no le había visto una imagen ni un ídolo. Pero ellos llegaron a la casa de Micaía y se dieron cuenta que allá adoraban a los ídolos y a los terafines. Y cuando se iban, los espías le dijeron, allá en la casa de Micaía hay un levita, hay un efod, hay terafines y hay unas imágenes de talla y de fundición. Vamos a llevándola. Y se la llevaron. O sea, se robaron los dioses y se robaron al sacerdote. Es decir, que ya la corrupción pasó de la casa de Micaía a la tribu de Dan. Y la tribu de Dan se llevó sus muñecos, sus ídolos. Se los robaron, perdón. Se los robaron. ¿Quién empezó robando? Micaía. ¿Y ahora quién está robando? Dan. ¿Quién empezó adorando imágenes? ¿Y ahora quién está adorando imágenes? Ya iba para la corrupción nacional. Y la escritura dice, siga conmigo leyendo para terminar.
y no hubo quien los defendiese. Perdón, el versículo 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí, ¿qué levantaron para sí? La imagen de talla. Aquí se devela el misterio. Terminamos descubriendo la identidad del levita. Quiero que muestre un momentico la foto que está ahí. Le voy a mostrar las ruinas de la ciudad de Dan. Todavía existe. Y le voy a mostrar el lugar del altar. Porque otra. La otra. La otra. La otra. Aquí una flechita. Esa. Dejémosla traer. Este era el altar. Esta es la ciudad. Se llama Tel Dan. Se llama la ciudad. Usted la encuentra en Google como Tel Dan. Esta era la ciudad que construyeron los de la tribu de Dan, donde establecieron por primera vez un lugar de adoración diferente así, la adoración alterna a la que se hacía en Silo, que era donde estaba el tabernáculo. Construyeron, miren, esto que está acá era precisamente el lugar del sacrificio. Lo hicieron igual. Eso fue reconstruido en metal, pero ahí se encontraba el altar. Pero aquí hay algo particular que les quiero enseñar. Esto lo hizo Dan. Esto que usted ve aquí, lo hicieron aquí. Esta es la parte de la historia donde se construye este montículo y se construye el altar. Pero esto que usted ve acá, lo construyó Jeroboam. ¿Sabe quién fue Jeroboam? Cuando se dividieron las tribus, Jeroboam se quedó con las tribus del norte y Jeroboam construyó un lugar alto y colocó 2 becerros de oro para que los pueblos lo adoraran. Y dijeron: ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Vamos a adorar aquí a nuestros dioses. Aquí estaban los becerros de oro. Es decir, ¿quién colocó la base, el fundamento de la idolatría en Israel? ¿Quién? Dan. Mire, Dan, el hijo de Jacob. Aquí empezó todo y luego Jeroboam lo añadió, anexó y lo convirtió en lo que se llamó. ¿Recuerda cuando la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte? ¿Sabe cómo se llamó este monte? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo la mujer samaritana, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Cuando dicen nuestros padres, hablaba hasta de Dan, y hablaba de Dan, Jeroboam, el lugar alto, donde se corrompió Israel. Esto fue tan grave, no lo vean como una corrupción común y corriente, porque nosotros a veces vemos las cosas y decimos: eso no es nada. Ahora el 25 me tomo un traguito, me emborracho con vino, cariñoso. Los borrachos van para el infierno. Me voy a bailar a las 4 fiestas, faltan 5 para 12. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted no es un niño para que uno no esté correteando ni nada. Amén, iglesia. Pero si usted es de Dios, usted tiene que comportarse como un hijo de Dios. ¿Dónde va, iglesia? Usted va a estar en una cena con su familia, donde sea, pero demuestre que usted es un hombre o una mujer nacido de nuevo. Amén, iglesia. Porque un cristiano chapeto, imagínese. Si está chapeto, no es cristiano. Mire, iglesia, no todo lo que usted ve pequeño es pequeño. Todas las cosas malas empiezan por algo pequeño. ¿Por dónde empezó esto? Dígame, ¿por dónde empezó? Por un regalito de la mamá. La mamá dijo a mi hijo: me robaste la plata, te voy a premiar. Te voy a dar una imagen de talla y una imagen de fundición.
Por ahí empezó. ¿Sabe dónde terminó esto? En la diáspora. Se dividieron las tribus, norte y sur. La tribu de Israel fue llevada por Tiglat-Pileser de Siria, de Asiria. Cautivos a Siria precisamente. Acuérdense de la historia de Nínive. Fueron llevados cautivos precisamente porque Dios los desechó por haberse dado a los ídolos. Y eso no terminó ahí. ¿Sabe dónde terminó eso? Ellos terminaron sacrificando sus hijos. Los quemaron a Moloch. Los quemaban vivos. ¿Sabe quién era Moloch? Moloch era un dios. Habían varios dioses con varias representaciones. Había un dios que era un toro. Había un dios que tenía en sus manos. Moloch era un dios que tenía en sus manos. Era una especie de hoguera. Y los hijos eran colocados vivos ahí, en las manos de Moloch. Y eran quemados vivos. Lo equivalente al holocausto judío, que era quemar un animal vivo. Quemaban a sus hijos. Los entregaron a los dioses. Pero ¿dónde empezó esto? Con la corrupción en el hogar, iglesia, en la familia. Hay que trabajar en el hogar, en la familia. Hay que reconstruir, restaurar, estar pendientes lo que hablan nuestros hijos, lo que dicen, lo que están pensando, cómo hablan. Pero hay que estar pendientes para que la corrupción no llegue a nuestra casa. Amén, iglesia. Ahora, miren cómo termina el 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Aquí aparece quién era el levita. El famoso levita que vino de Belén. El levita, vamos a decirle así, el levita llevado. ¿Verdad? Pobrecito, pasando necesidad, hambre, trabajo, porque el pueblo lo descuidó. Lo abandonó a los levitas. Dice la escritura que este levita, Jonatán, miren lo que dice, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él, ¿y quién más dice en la Biblia? Fueron sacerdotes en la tribu de Dan. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? Hasta que Tiglat-Pileser los llevó cautivos a Siria. O sea que eso nunca se acabó. Cuando dice Jonatán, ¿qué más dice? ¿Ah? Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Está hablando de aproximadamente, escúcheme bien, unas 10 generaciones. Ahora, el 31 dice, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. ¿Cuál imagen estaba? ¿Cuál imagen? La de Micaía. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Iglesia, la corrupción es algo bravo. ¿Aló, iglesia? Por eso hay que tener cuidado, porque nuestros hijos nos están viendo. Nuestros hijos saben lo que hacemos, lo que hablamos, cómo nos movemos. Amén, iglesia. No lo que les digo. La corrupción aquí se convirtió en ¿qué? Corrupción ahora nacional. Nacional, iglesia. Se multiplicó. Ya no era solamente la casa de Micaía, la madre, la casa de Micaía, la tribu de Dan, no. Ahora toda la gente que estaba arriba, en el reino del norte, los de Isaacar, los de Neftalí, cogieron para allá y empezaron a adorar ¿en dónde? En Jericim, en el monte de Dan, y ya no iban a Jerusalén. Se apartaron del Señor, porque ellos dijeron, vamos a montar acá un templo. Las cosas no son como nosotros queremos, como Dios dice, vamos a estar testigos, vamos a darle gracias a Dios. La próxima semana vamos a ver la corrupción, el desenlace de la corrupción moral. Terminamos la otra semana, vamos a darle gracias a Dios por tener tiempo. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo corrupto. Cuando decimos una mentira, cuando engañamos,
cuando mentimos. Muchas veces nosotros estamos multiplicando, propagando esa corrupción, y luego cuando nuestros hijos lo hacen, nos preguntamos ¿por qué lo hiciste? ¿O quién te enseñó eso? Pero fuimos nosotros mismos los responsables. Padre, te agradecemos en esta noche, en este día, por la palabra que nos has dado. Gracias. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos porque no podemos echarle la culpa al mundo, no podemos echarle la culpa al diablo, no podemos echarle la culpa, Señor, a la política y a los sistemas de gobierno. Tenemos que empezar por reconocer que en nuestra casa no debe haber corrupción, que debemos ser cristianos honestos, correctos, íntegros, santos y limpios, Señor, en toda nuestra manera de vivir, de andar, de pensar, de hacer las cosas, Señor. Ayúdanos, Dios, a no permitir que en nuestra casa entre el pecado, entre la maldad, entre la corrupción, Señor, entre las cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una familia, un hogar, una casa, una esposa, unos hijos limpios, santos, puros, agradables a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a crear, Señor, un hogar, una familia apartados del mal y temerosos de Dios, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús tu ayuda y tu socorro. Perdónanos, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos dicho, Señor. Pídele perdón al Señor, porque todos necesitamos hoy decirle perdóname, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a no ser corrupto, y ayúdame a que mi hogar no sea corrupto, y ayúdame para que mi familia tampoco haya corrupción, sino que todos seamos honestos, honrados, santos y apartados de todo mal, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, y en tus manos, Señor, colocamos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todas nuestras generaciones, porque tu palabra dice que, Dios mío, este Jonatán, este levita, Padre Celestial, no solo él, sino los hijos y todas las generaciones hasta el momento, Padre, de la cautividad, le sirvieron a Micaía y a sus imágenes de fundición. Padre, qué pena, qué vergüenza contigo, Dios, que no solamente nosotros fallemos, sino que nuestros hijos también te fallen. Ayúdanos, Padre Celestial, a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Siga